Muévete otra vez, Señor, abro mi corazón a ti. Señor, abro mi espíritu a tu espíritu. Señor, rindo mi vida a ti. Santo Espíritu, muévete otra vez. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte una vez más. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte otra vez. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte una vez más. Señor, fluye como río, sopla como el viento, con tu fuego avívame para glorificarte otra vez. Buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes por medio de esta transmisión, sabiendo que el Señor tiene todas las cosas en control, amados hermanos, y que podemos nosotros estar tranquilos y descansar en las promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Quisiera hacer una remembranza, rápidamente un resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos las estrategias que el enemigo usa para detener la obra del Señor. Una de ellas es que nos acusa, nos recuerda nuestros errores pasados y nos dice que no podemos servir al Señor debido a lo que cometimos con anterioridad en nuestras vidas. Y vimos que para que nosotros, una de las maneras de enfrentar esto es que veamos hacia las promesas que nuestro Rey Jesús tiene, porque Él nos da fuerzas para continuar, que todo obra para bien para aquellos que le aman, dice el libro de Romanos. Y amados hermanos, eso es algo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y debe ser un anhelo en nuestro corazón el poder entender y saber de qué lado estamos. Recordemos que, como siempre he comentado, nosotros estamos del lado de los ganadores, amados hermanos, y debemos de entender y saber que el enemigo es el que tiene poco tiempo, como lo he mencionado en otras ocasiones. Nosotros estamos del lado correcto. Nosotros estamos del lado de los que tienen que actuar. Y el anhelo de mi corazón es que este estudio del área de la restauración nos ayude a entender los pasos que tenemos que seguir para poder usarlos en este tiempo final en el cual
ya estamos, amados hermanos. Recordemos que se detuvo la obra en la reunión pasada. Después también vimos que Dios utiliza a sus profetas, así como utilizará a sus profetas también en estos tiempos para alentar al pueblo a que volviera a continuar la obra, que dejaran de sentirse reposados y de decir, no, todavía no es tiempo, no, yo creo que todavía falta, y decir, no, es tiempo ya de construir la casa del Señor. Y Dios va a usar, hermanos, a profetas en estos tiempos, y ya los ha empezado a usar para decir, es tiempo de reconstruir la casa de Dios. Recuerden que la palabra nos dice que el tabernáculo de David debe ser restaurado en este tiempo final, y yo creo firmemente que vamos a empezar a vivir y a estar en estos tiempos donde Dios va a restaurar su iglesia, y espero que tú y que yo seamos parte de ello. Así que iniciemos el capítulo 6 del libro de Esdras, que vamos a estar viendo el día de hoy. De hecho, hoy vamos a ver, si nos es posible el tiempo, lo que resta del libro de Esdras. Y acompáñenme por favor a capítulo 6 de Esdras. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. El rey Darío encontró este edicto, porque recordemos que los judíos empiezan a reedificar. Dice, ¿por qué están reedificando? Y dice, porque el rey Ciro nos había dado la orden, y entonces los enemigos de los judíos mandaron una carta para que buscaran a ver si era cierto que el rey Ciro había dado esta orden. Recordemos que el rey Ciro había sido un rey muy respetado. La manera en que conquistó Babilonia fue una estrategia tremenda, la cual está registrada en los libros de historia, porque Dios, hermanos, yo creo que Dios se la dio. Ya hablamos de eso en las sesiones anteriores. Pero sigamos leyendo el versículo 6. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Sin obstáculo alguno. Impresionante, amados hermanos, cómo el Señor hace eso por sus hijos. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa del Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Es impresionante, amados hermanos, lo que Dios hace cuando nosotros estamos haciendo lo que Él dice, cuando seguimos su palabra. Y en esta sesión del día de hoy quisiera enfatizar eso. Necesitamos escuchar la voz de Dios para saber qué hacer, cómo dirigirnos. Así que con este decreto del rey, dejaron de molestar a los judíos y los dejaron construir. Y hermanos, aquel que se atreviera a ir en contra del rey dice que iba a ser colgado en un madero de su propia casa. Wow, yo creo que nadie se atrevió a enfrentar al pueblo de Dios. Y déjame decirte algo, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, es el lugar más seguro, y Él nos va a guardar, y aún si necesitamos
alguna cosa de los gobiernos, de los reyes, de las personas, de gente de influencia, la vamos a poder recibir. Veamos cómo las acusaciones de los enemigos terminan sobre su propia cabeza, hermanos. Terminan al revés. Ahora ellos tenían que darles a los judíos para que construyeran. Si somos pacientes y esperamos que Dios pelee por nosotros, veremos cómo Dios acomoda las cosas, y no solo eso, sino que nos va a dar provisión hasta que sobreabunde. No solamente los dejaron edificar, sino que ahora les dieron las provisiones para que pudieran seguir. Dios restaurará su pueblo de sus fallas y errores pasados, amados hermanos, y esto lo quiero dejar claro en nuestro corazón. Dios va a restaurar a su pueblo de sus fallas y errores pasados. Y podemos reconstruir nuestras iglesias de los problemas anteriores, nuestras familias de los problemas anteriores. Es el tiempo de levantarnos y construir, porque Dios nos ayudará a ir más adelante. Y aunque el enemigo se levante, no escuchemos sus acusaciones. Lo importante es qué voz estamos escuchando. Y la única voz que debemos de estar escuchando, amados hermanos, es la voz de Dios y lo que Él nos está diciendo. Acompáñenme ahora, por favor, al libro de Esdras, capítulo 6, pero ahora veamos versículos 14 y 15. Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Es impresionante cómo Dios hizo que el favor de 3 reyes estuviera sobre el pueblo de Israel para que pudieran terminar de construir esta casa. Y veamos cómo la profecía, amados hermanos, de los profetas hicieron que el pueblo de Israel pudiera obtener victoria en medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo de aflicción, en medio de este tiempo de persecución, en medio de este tiempo donde sus enemigos intentaban destruirlos. Dios estuvo con ellos. Cuando Dios empieza a ungir, hermanos, a nuevos profetas, predicadores y mensajeros con el mensaje de esperanza, las iglesias pueden seguir adelante y Dios puede traer restauración. Los judíos fueron capaces de reconstruir el templo y ahora esto no fue el término, ¿verdad? No habían construido toda la nación, no habían sido restaurados los muros. Jerusalén seguía siendo una ciudad en ruinas. Aún los judíos eran de las provincias más pobres del imperio, pero el Señor había empezado a darles favores y victorias. Se restauró la adoración, empezaron a encontrarse con Dios. Si pudiera resumir este capítulo 6, podría decir que este capítulo nos habla sobre la terminación y dedicación del templo. Fue una gran victoria para los judíos. Ahora, entre el final del capítulo 6 y el principio del capítulo 7, amados hermanos, hay alrededor de 60 años. Hay un periodo grande aquí. Y en efecto, los judíos habían regresado a su tierra, o al menos el primer grupo, habían reconstruido el templo y siguieron adelante en la restauración. Durante este periodo de 60 años sucedieron los eventos que nosotros podemos leer en el libro de Esther, que si el Señor lo permite estaremos estudiándolo en un futuro cercano. Y recordemos que cuando iniciamos este curso vimos que hubo 3 grupos de personas que regresaron de la cautividad. Hasta aquí solo hemos visto el primer grupo, que había llegado bajo el mando del gobernador Zorobabel. Y en Esdras capítulo 7 en adelante vamos a ver el segundo grupo de cautivos que regresan a Jerusalén. Acompáñenme por favor a Esdras capítulo 7 entonces y versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y ya no puse los demás versículos porque nos está dando la genealogía de Esdras hasta que llegan a Aarón. Esdras era descendiente directo de Aarón. Veamos a partir del versículo 5. Hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Y él concedió al rey todo lo que pidió. Y aquí quiero subrayar esta frase que sigue: porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo,
en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras guió al segundo grupo de judíos. Vamos al versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él de nuevo la buena mano de Dios. Esta frase la vamos a ver repetida, amados, en estos capítulos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estaba con él la buena mano de Dios. Hermanos, podemos nosotros ser de aquellos que realizan el trabajo para el cual Dios nos ha mandado, que seremos partes de la restauración si la mano de Dios está con nosotros. ¿Y cómo hacemos para que la mano de Dios esté con nosotros? Lo vamos a ver en este personaje de Esdras. Esdras es un sacerdote consagrado a Dios que fue usado para regresar a este segundo grupo. Aún el rey del imperio persa lo respetaba como un hombre de Dios y lo envió con autoridad, hermanos, para regresar a Jerusalén. Vamos a ver la carta que el rey envió con Esdras, junto con Esdras. Vamos al versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos del rey. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Es interesantísimo cómo este rey reconocía que Esdras era un erudito en la ley de Dios. Hermanos, queremos ser de aquellos quienes tienen el favor de Dios en su vida. Necesitamos obedecer los mandamientos que Dios nos ha mandado, y para obedecerlos necesitamos conocerlos, estudiar la palabra, ser estudiosos de la palabra, pero no solamente oidores, sino hacedores también, que podamos hacer cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Esdras tenía tal reputación con el rey, que el rey le dio esta carta, le dice, ve. Y un versículo interesante aquí es que le dice, todos los que quieran ir contigo, busquen a los sacerdotes, y todos los que quieran ir contigo pueden ir de regreso a Jerusalén. ¿Sabes de qué me habla esto? De que Dios no nos va a forzar, amados hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que decidir si hacemos o no hacemos aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros decidimos si estamos dispuestos a pagar el precio, porque conforme leímos en los versículos anteriores, duró 4 meses el viaje. 4 meses. Hay un precio que pagar. Pero hermanos, si pagamos ese precio, veamos lo que sucede. Vamos a los versículos siguientes. En Esdras capítulo 8 ahora. Dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Y de ahí voy a brincar al versículo 31. Y partimos del río Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y vean de nuevo esta frase. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y adoraron al Señor. Los hijos de la cautividad que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron las cartas del rey a los gobernadores, y a los enemigos de los judíos tuvieron que obedecer al mandato del rey y ayudaron a los judíos a construir la ciudad. Los judíos tenían el favor del rey, hermanos. Versículo 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Es interesantísimo cómo cuando nosotros obedecemos al Señor, amados hermanos, el favor de Dios está en nuestras manos. El favor de Dios está con nosotros.
Puse ahí de otro color la frase, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Cuando nosotros caminamos, hermanos, y obedecemos la palabra, la ley que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, vamos a ver cómo Dios se mueve en medio de nosotros. Una de las órdenes que se les había dado es que les dieran todas las provisiones que necesitaban. Y déjame decirte que tenemos que aprender a ser buenos administradores. Tenemos que podían pedir lo que quisieran. Y el trabajo que el rey había confiado en las manos de Esdras, de este fiel sacerdote, estaba recibiendo ahora una provisión divina, hermanos. El rey le dijo, vas a tener todo lo que necesites. ¿Y sabes qué? Que este sea nuestro caso, que el Señor pueda proveer abundantemente en nuestras vidas y que tengamos, como Pastor Bailey escribe en el libro, manos de teflón, donde nada se nos quede pegado. Y usemos el dinero dedicado para la obra para lo cual fue dado, y no lo usemos para satisfacer nuestras propias necesidades. Lamentablemente muchos ministros, hermanos, de Dios Dios les ha permitido pasar por tiempos difíciles, hablando de situaciones financieras, y cuando son bendecidos por Dios usan estas finanzas que fluyen durante el tiempo de avivamiento en un estilo de vida extravagante. Y tristemente hemos visto eso, y tal vez tú conoces a alguien así. Pero que tú y yo en este tiempo que viene, hermanos, en el avivamiento que viene, porque se va a necesitar muchos recursos para este avivamiento que viene, seamos fieles en lo que Dios ponga en nuestras manos. Ahora, Esdras llevó cerca de entre 4 y 5 mil personas que regresaron con él a Jerusalén, y empieza a darnos una lista de varias personas de los que regresaron, pero se dieron cuenta de un pequeño problema cuando llegaron, amados hermanos. Vamos al capítulo 9 de Esdras, versículos 1 al 4. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Cuando Esdras empezó a escuchar, amados hermanos, las abominaciones y los matrimonios corruptos, rasgó su ropa en señal de angustia, se arrancó pelo de su barba, de lo desesperado que estaba, y muchos de los judíos también tristes se juntaron con él. Leamos el versículo 6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro contra ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Pero ahora, ¿qué diremos, Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos al estar orando, el arrepentimiento se esparció. Bueno, esto ya no es parte del verso, pero hermanos, cuando Esdras estuvo orando, el arrepentimiento se esparció y tocó el corazón de todos los judíos alrededor. Y esto es algo que me gustaría resaltar sobre Esdras. Ya dijimos que Esdras era un erudito en la ley, y no solamente era un erudito, sino que la seguía al pie de la letra, tanto así que se había ganado el favor del rey, amados hermanos. Y ahora vemos cómo también Esdras estuvo dispuesto a no comprometer ninguna de las cosas de lo que la ley de Dios decía. Aunque algunos de los gobernadores habían comprometido sus vidas y habían pecado, Esdras dijo, no podemos dejar pasar esto por alto. Esto es algo que debemos de tener. Y con esto me gustaría entrar al capítulo número 10 de Esdras para que veamos lo que sucedió ahí. Y Esdras capítulo 10, versículo 1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando
y postrándose delante de la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Lloraba el pueblo amargamente. Hermanos, lo que hizo, el arrepentimiento empezó a tener un eco y empezó un avivamiento donde muchos de los judíos estaban llorando, angustiados y arrepentidos por el pecado del pueblo. Y en ese momento el pueblo tomó la decisión de quitar las cosas equivocadas. Vamos al versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jael, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. El arrepentimiento de Esdras se esparció con todos los judíos y jugaron remover el pecado que estaba en medio de ellos. Vamos ahora al versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Por medio, amados hermanos, de este arrepentimiento que Esdras inició, comenzó un avivamiento que limpió a toda la nación por el pecado de haber tomado mujeres extranjeras. Así que el libro de Esdras nos habla de dos eventos históricos. Los primeros 6 capítulos nos habla cómo los judíos bajo Zorobabel reconstruyeron el templo. Luego llega el capítulo 7. Del capítulo 7 en adelante vemos el segundo grupo que regresó a Jerusalén comandado por el sacerdote Esdras y pudieron traer un avivamiento, un nuevo nivel de restauración, arrepentimiento. Se puso en orden con el Señor las casas, las familias, se puso orden en los sacerdotes, orden en el templo que se había construido, y de esta manera el pueblo judío pudo mantenerse juntos como nación hasta la primera venida del Señor Jesús. Hermanos, vean la importancia de esto. Si no se hubieran arrepentido, el pueblo se hubiera corrompido de nuevo y no hubiera podido continuar como nación hasta la primera venida del Señor. Así que a través de estos dos grupos los judíos fueron restaurados de nuevo a la tierra prometida y pudo haber un pueblo unido hasta la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nuestras vidas deben ser restauradas, debemos de reconstruir las iglesias del Señor, debemos restaurar la adoración, ordenar nuestros matrimonios, nuestras familias. Hermanos, Dios va a levantar una iglesia fuerte y poderosa y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Una iglesia que marche en los planes de Dios. Dios está preparando una iglesia santa que sea una esposa para el Señor Jesucristo. Esto es lo que anhelamos ver, así que aprendamos a través de la historia de los judíos lo que Dios quiere hacer con nosotros. En resumen, amados hermanos, Esdras trajo un avivamiento, porque era un sacerdote que era especialista, erudito en la ley, pero la vivía. No estaba dispuesto a comprometer ninguno de los mandamientos a pesar de que tuviera problemas con los líderes o con los importantes de esos tiempos. Y 4, estuvo dispuesto a arrepentirse y ayudar a restaurar a otros. Creo que esas son una de las características que nosotros debemos de tener para poder estar en este avivamiento que viene. Y me gustaría concluir, hermanos, leyendo esta filmina que vamos a poner aquí. El camino al avivamiento lo podemos ver en estos pasos. Paso número 1, debe ser en el tiempo de Dios. El avivamiento y la restauración no podían venir antes que se cumpliesen los 70 años de cautiverio. Por lo tanto, debemos esperar pacientemente hasta que llegue su tiempo establecido. ¿Y qué tenemos que hacer mientras? Orando. ¿Se acuerdan de Daniel? Señor, se cumplieron los 70 años.
tiempo de regresar, es tiempo de que tu pueblo regrese, porque esperar no significa quedarnos sin hacer nada, no es ser pasivos, es ser activos y estar buscando al Señor. Señor, llegó el tiempo. Paso número 2. Los que participan en la restauración son aquellos cuyo espíritu ha sido avivado por Dios. Por esto debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón que busque su rostro y que sea agradable a sus ojos. Si recuerdan en los versículos que leímos, decía que el rey Darío le dijo: todos los que quieran pueden regresar, aquellos que quieran. Hubo quienes no quisieron regresar, así que los que participen en el movimiento deben ser movidos por Dios, y oremos que el Señor mueva nuestros corazones. Punto número 3, la primera acción debe ser que edifiquemos tanto un altar familiar como uno en la congregación. Debemos pasar tiempo en oración, alabanza, adoración al Señor, para que su presencia esté entre nosotros, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Y esto hablamos el día domingo, el avivamiento empieza en nuestra casa, amados hermanos. Punto número 4, la siguiente acción es poner buenos fundamentos con la doctrina correcta y con líderes juntos. Y punto número 5, al enfrentar los ataques del enemigo, porque ciertamente vendrán, debemos perseverar en la visión sin titubear hasta que pongamos la última piedra en medio del clamor. Veamos este versículo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Serás reducido a llanura. Esa profecía de Zacarías sobre Zorobabel dice: él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Es solamente por la gracia de Dios que la obra que Él nos ha confiado será completada. Solamente, amados hermanos, es por su gracia. Es por su gracia. Y si alguien quiere la referencia de este versículo, es Zacarías capítulo 4, versículo 7. Es por la gracia del Señor. Hermano, hay gracia para hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay gracia para entrar a este avivamiento y lograr hacer lo que Dios nos ha mandado. Oremos que el Señor nos dé esa fuerza de ser como Esdras. Hermanos, Esdras fue una persona importante. Se cree que él escribió Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Esdras. Ayudó a Nehemías también a compaginar sus libros. Se cree que escribió algunos de los salmos. Está entre los primeros top 4 de los que escribieron la Biblia. Es un personaje importantísimo que debemos nosotros valorar y decirle: Señor, dame un corazón como Esdras. Quiero que tu mano también esté conmigo, que tú me protejas, que tú me des los medios para cumplir tu voluntad. Oremos. Señor, te doy gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y en esta hora, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que pueda haber ese fuego, que pueda encender ese fuego para que anhelemos ser parte del avivamiento que viene, para que anhelemos ser restaurados, Señor, para que anhelemos ayudar a restaurar, para que cuando nos demos cuenta que algo no está bien podamos arrepentirnos y que eso, Señor, impacte a otros para que también se puedan arrepentir y entonces podamos traer el avivamiento, Señor, que tú estás a punto de enviar a esta tierra. Gracias por hablarnos, Señor, y que cada uno de nosotros pueda anhelar, inquirir en tu ley, obedecer tus mandamientos, vivirlos, para que seamos instrumentos que tú puedas utilizar. Y Señor, yo te doy toda la gloria y toda la honra a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo en la transmisión de las 10 de la mañana. Estamos despedidos.